pero sí que es verdad que aquí tienen un problema serio, que es el tema está en un juzgado de instrucción de la Comunidad de Madrid. Si ese juzgado hace una diligencia, solo una, es pedir a Planifica Madrid y a la comunidad los documentos oficiales que existan sobre la adquisición de ese ático. Y con eso, todo lo que están intentando ocultar ya se sabría. O sea que si realmente es una patada adelante, tenemos que pensar que es una patada adelante en la que ellos cuentan con que van a controlar el procedimiento judicial. Porque si no cuentan con controlar el procedimiento judicial y que no haya ningún tipo de investigación, es evidente que la verdad sobre estas tres cuestiones que he dicho se va a conocer sin ningún género de dudas y entonces sería una patada adelante. Y mientras tanto, esta gestión de la comunicación por la polémica del ático desgasta dentro del propio Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Hay medios que apuntan ya al nerviosismo en las filas de Ayuso y también a la dirección nacional, con un Partido Popular que no ha hecho ni la defensa más firme ni la más sonora en torno a la presidenta madrileña. Feijóo acaba de comparecer sin referirse a este asunto, mientras Isabel Díaz Ayuso sigue con una estrategia para tratar de frenar el desgaste, que es la estrategia de siempre: criticar al gobierno. Bueno, Chema, nos lo acaba de contar Pablo Collantes desde Sol. Feijóo ni palabra. Bueno, Feijóo. Hasta ahora como mucho Almeida, que lo vimos hace unos días, pero el resto del PP, silencio y a esperar a ver cómo se las apañan ellos, ¿no? Desde luego es un tema que le incomoda mucho al Partido Popular y que Feijóo y todo el equipo nacional no quiere pronunciarse más allá de lo que se pronunció Cayetana Álvarez de Toledo, que es que no entendía la historia. Manuel Rico, director de Público, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? A ver si podemos desgranar esto porque resulta difícil de comprender. Dice Ayuso que no necesita una residencia oficial, pero el ático de 6,3 millones solo tenía un uso residencial. ¿Cómo se come esto? Bueno, yo creo que es muy fácil de entender. Ayuso está intentando llevar el asunto a un debate sobre las viviendas oficiales cuando su propio gobierno dice que no iba a ser para residencia oficial, ¿no? Es un intento evidente de confundir. Pero el debate es muy sencillo. La señora Ayuso tiene que responder a tres preguntas, tres explicaciones que no ha dado. Porque aquí estamos hablando de un caso de presunta corrupción política y ya veremos si con una deriva judicial o no. ¿Quién ordenó comprar ese ático? Y esa es una pregunta que han evitado desde el minuto uno. Y hay muy pocas posibilidades, porque solo lo pudieron ordenar tres personas, o la propia Ayuso, o el consejero de Presidencia, que es a su vez presidente de Planifica Madrid, o el consejero delegado de Planifica Madrid, que tiene poderes para ellos. Y esta es la pregunta realmente clave, porque de aquí se pueden derivar las responsabilidades políticas o penales. Segundo, ¿quién ejecutó esa operación? Y tercero, ¿quién iba a vivir allí? Porque la presidenta madrileña de momento ha dicho que ella no iba a vivir allí, que no era para ella. Perfecto, pero como es un ático que solo se puede utilizar como vivienda, la respuesta que esperamos los ciudadanos y los contribuyentes es quién iba a vivir allí, porque a lo mejor la Comunidad de Madrid es la primera en Europa que compra viviendas para, qué sé yo, los subdirectores generales y no para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero oye, la innovación cabe en política, entonces tienen que responder a esa pregunta. Para ella no era quién iba a vivir allí, porque lo que es evidente que es una milonga, que no se cree nadie, es que alguien de Planifica Madrid, expertos en compra y venta de inmuebles y suelo, iba a comprar para oficinas algo que solo tiene uso residencial. Pero que, por cierto, y con esto termino, si fuese así, la señora Ayuso tiene que destituir inmediatamente al presidente de Planifica Madrid, porque pueden estar habiendo una malversación de caudales públicos tremenda si esos señores se dedican a comprar para oficinas inmuebles que solo se pueden usar como residencia y como vivienda. Rico, ¿tú crees que están de alguna forma ganando tiempo para, no sé, a partir de septiembre salir en una comparecencia pública y dar más explicaciones? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es patada para adelante día tras día, da igual las preguntas que se le hagan a la presidenta o a su equipo. A ver, a mí me gusta moverme en el terreno de los hechos y por lo tanto mis creencias son menos relevantes, pero sí que es verdad que aquí tienen un problema serio, que es el tema está en un juzgado de instrucción de la Comunidad de Madrid. Si ese juzgado hace una diligencia, solo una, es pedir a Planifica Madrid y a la comunidad los documentos oficiales que existan sobre la adquisición de ese ático. Y con eso
todo lo que están intentando ocultar ya se sabría. O sea que si realmente es una patada adelante, tenemos que pensar que es una patada adelante en la que ellos cuentan con que van a controlar el procedimiento judicial. Porque si no cuentan con controlar el procedimiento judicial y que no haya ningún tipo de investigación, es evidente que la verdad sobre estas tres cuestiones que he dicho se va a conocer sin ningún género de dudas y entonces sería una patada adelante. Bueno, la justificación de la Comunidad de Madrid para comprar este ático de lujo de 6,3 millones fueron en su día unas supuestas obras que tampoco estaban anunciadas en aquel momento y que se van a realizar en la sede de la Presidencia. La Comunidad de Madrid dijo esto unos días después de que se destapase la compra del inmueble en Chamberí. Bueno, pues esa adjudicación a dedo es ahora criticada por los arquitectos de Madrid. Pablo Collantes. Son los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Madrid, no nosotros, los que ponen ahora en tela de juicio la adjudicación del diseño para esa remodelación, porque recuerdan para empezar que esta Real Casa de Correos que acoge la sede de la Presidencia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso es un BIC, un bien de interés cultural y por lo tanto nos lo explican de forma clara y llana hasta para mover un enchufe. Tienen que contar con un informe positivo de patrimonio y a partir de aquí ponen también en duda el perfil de Alejandra Pombo, que es prima de la conocida creadora de contenido María Pombo, a la que se adjudicó por algo menos de 60.000 euros ese diseño, algo menos de 60.000 euros para que fuera así un contrato menor y se pudiera adjudicar a dedo, porque dicen tiene que ser una persona con experiencia y advierten, ojo, cuidado, porque no se puede hacer cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de reforma en un edificio como este. Bueno, hablaba Isabel Díaz Ayuso cuando explicó esas obras de daños estructurales. Escuchen. Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio. Hemos empezado por esta sala, después por el suelo. La segunda planta entera va a ser remodelada. Hacía décadas que no se acometía ninguna reforma y, por tanto, ahora ya hay daños estructurales que hay que hacer desde cero, que nos tenemos que ir de este edificio temporalmente. Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero para hacer una reforma estructural hacen falta más controles, ¿no? Bueno, yo creo que lo habéis contado en el análisis de la noticia. Va a pasar por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, la CLPH, donde hay una vigilancia, un control por parte del ayuntamiento, de arquitectos del propio colegio, etcétera, que verifican que las obras se adecúan a ese bien de interés cultural que es el edificio. Y además que lo lleva o que lo eleva a esa comisión un técnico competente. Técnico competente en esta materia de patrimonio siempre es un arquitecto. Y esa polémica sobre si en el equipo de esta persona que es decoradora hay o no arquitectos parece que está despejada. Parece que hay arquitectos que van a ser los responsables de elevar a la Comisión Local de Patrimonio, como digo, las obras que sean de rehabilitación, porque otra cosa distinta es que las obras fueran de redecoración. Es decir, si estamos hablando de pintura, alfombras, mobiliario, es distinto a si estamos hablando, como parece, de estructuras o de cambio incluso de despachos, de tamaños, de distribución, en una palabra, de un edificio que es BIC. ¿Cómo ven ustedes esta adjudicación? ¿Cómo opinan de cómo se ha gestionado esta adjudicación? Bueno, yo creo que la ley de contratos del Estado marca claramente una excepción, esa excepción de la que se está hablando tanto en este caso, que es la actuación artística única, y lo que hay que hacer es argumentar, explicar muy bien que efectivamente esa excepción se da en este caso. Si no, el Colegio de Arquitectos es defensor absolutamente del procedimiento de concursos en este tipo de intervenciones. De hecho, tenemos en marcha un concurso para lo que es la Cámara de Cuentas y la ampliación de la Asamblea de Madrid. Se han presentado 50 equipos de arquitectos y estoy seguro de la calidad del resultado en función de esa comparación que se produce por parte de un jurado de reconocido prestigio. Por eso defendemos siempre que sea posible el efecto de que se realice un concurso público y abierto y en los casos en que haya una excepción, como parece que es el caso, esa actuación artística única a la que hace referencia la ley de contratos del sector público, hay que explicarlo muy bien, que es lo que yo creo que faltaría a la hora de decidir que es ese equipo y no puede ser otro
el que realice estas obras. Claro, Chema, me gustaría saber exactamente cómo justifican en la Comunidad de Madrid que tiene que ser ese equipo de profesionales y no otro el que acometa esta reforma. Ya veremos si es estructural o simplemente estética. Tiene difícil justificación, ¿no? Porque los expertos a los que hemos consultado aseguran que este proceso y este procedimiento están viciados desde el inicio. Hay que recordar que estas obras se anuncian porque la prensa descubre que se han comprado un ático de lujo. Hasta entonces no se había puesto sobre la mesa y parece más bien una excusa y que un procedimiento se ha iniciado a toda prisa para justificar lo injustificable. Porque hay que recordar que la propia Isabel Díaz Ayuso dijo que las explicaciones eran, entre otras cuestiones, por climatización, que tiene una lectura, posiblemente judicial, que tiene que ver la climatización con estas reformas y luego, desde luego, una lectura política. Hay que recordar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid alentaba a no poner aires acondicionados en los centros educativos porque el calor estimulaba el aprendizaje de los niños. Parece ser que lo que vale para los niños, que no tengan aire acondicionado en las clases, no vale para los políticos. Jesús Caldera, exministro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aida. Señor Caldera, ¿cómo lo ve usted? Están los arquitectos de Madrid también ahora poniendo el foco sobre esas obras en la Puerta del Sol, que en principio eran lo que justificaba la compra del ático, según la Comunidad de Madrid. Sí, tiene usted razón. Ya creo que lo explicamos, lo hablamos también en otra conexión. Aquí hay demasiadas cosas. En primer lugar, es una cuestión de transparencia, no de un partido político u otro. Los ciudadanos tienen derechos reconocidos en la ley. Ya les he explicado que en todas las administraciones en las que yo trabajo, en todas, hay un portal de contratación en el que hay que publicar todos y cada uno de los documentos que afectan a cualquier contratación, incluso a los contratos menores, para que los ciudadanos puedan consultarlo. Los informes de fiscalización, el proyecto técnico, el procedimiento de adjudicación, todo. ¿Dónde está eso en el caso de la empresa pública, que también tiene que cumplir la ley de patrimonio de las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid? En ningún lado. Y además hay un segundo problema, es que estas obras lo son en un edificio protegido donde, mira, aquí estamos al lado de la muralla de Ávila. Todo lo que queda dentro de esta muralla es un espacio protegido. Cualquier ladrillo que se mueva en ese espacio protegido necesita un informe previo positivo de la Comisión de Patrimonio. Es decir, que el ayuntamiento no puede conceder libremente la licencia si no hay un informe específico de patrimonio. Aquí tampoco lo hay. Parece que todo está lleno de irregularidades. Y yo lo único que pido es transparencia. Desde luego, el nerviosismo en que está incurriendo el Partido Popular y en particular la señora Ayuso demuestra que este caso es serio, es grave. ¿Y cómo se diluiría? Dando la información. ¿Por qué no la dan? Seguramente porque si se da toda la información hay aspectos que no han cumplido la ley y por tanto se pueden haber cometido delitos.